Una de las ideas que mencionas es cómo, basándonos en ese conocimiento, sabemos el impacto que puede tener la lectura. ¿Qué otras cosas has visto que podamos aplicar? ¿Qué otras cosas nos dice la ciencia cognitiva que podemos aplicar en los colegios para mejorar el compromiso y el desempeño de los alumnos? Voy a darte dos respuestas porque has mencionado el compromiso y el desempeño y la ciencia detrás de cada una de estas cosas es muy distinta. Creo que una de las ideas científicas más relevantes en esto es la teoría de la carga cognitiva o carga mental, que es básicamente un estudio en profundidad sobre la memoria de trabajo y las diferencias entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo en estudiantes. Hay un debate en curso en los colegios sobre si es mejor lo que yo llamaría una instrucción directa, que sería, te digo tal y cual cosa sobre la guerra civil estadounidense, pasó esto y aquello, coge apuntes, o si es mejor el aprendizaje por descubrimiento, no te voy a decir las cosas, te voy a poner en una situación en que tendrás que descubrirlas tú. Te voy a dar una serie de documentos, los vas a leer y vas a darte cuenta de las cosas y entender las causas de la guerra civil. El debate sobre cuál es mejor está muy extendido. Creo que la teoría de la carga cognitiva nos dice algo fascinante, y es que ninguna de ellas es mejor que la otra, sino que los expertos aprenden de manera distinta a los novatos. Que cuando eres nuevo en algo, te ayuda mucho más que alguien te lo explique detenidamente y utilice ejemplos. Te voy a enseñar esto de manera metódica. La guerra empezó así, y luego te hago unas preguntas al respecto. A menudo se describe este método como muy pasivo para los estudiantes, pero no tiene por qué serlo. Se pueden hacer muchas preguntas y pequeñas prácticas, pero básicamente el profesor explica las cosas y una vez las entiendes un poco, deja que el alumno se involucre más en el proceso de descubrimiento o de resolución de problemas. En cambio, para un experto es mejor el aprendizaje por descubrimiento, y uno de los motivos de esto es muy interesante. Disculpa, voy a hacer un paréntesis. Cuando nuestra memoria de trabajo está llena, cuando intentamos recordar más cosas de las que podemos, y esto nos pasa constantemente, en nuestro cerebro ocurren varias cosas. Una es que perdemos la habilidad de percibir. Un muy buen ejemplo es si volvemos a casa en coche del trabajo. Nos llama nuestra pareja y tenemos una conversación sobre si vamos a cenar lasaña, y entonces tenemos que comprar tal y cual cosa para hacer la lasaña. Son 8 cosas que tenemos que recordar y todo mientras conducimos. No nos acordamos, notamos el esfuerzo, intentamos acordarnos, pero no podemos. Eso es lo que le ocurre a un estudiante novato cuando empieza a aprender algo. Se abruma por la cantidad de información, no puede procesarla. Empieza a olvidar cosas, no las recuerda, no las comprende y empieza a perder la habilidad de percibirlas incluso. Durante el viaje en coche a casa, mientras intentamos recordar esas 8 cosas de la lasaña, tenemos muchas más posibilidades de sufrir un accidente porque no juzgamos también los riesgos de la carretera, porque nuestra memoria de trabajo, que también utilizamos para la percepción, está centrada en recordar esos ingredientes. Lo que presume el aprendizaje por descubrimiento es que si estamos en un entorno en que percibimos cosas, las aprenderemos, y eso nos ayudará a entenderlas, pero solo podemos percibir esas cosas si nuestra memoria está libre. Si la memoria de trabajo está llena de las cosas básicas necesarias para entender algo, no vamos a aprender mucho a partir de la percepción, o vamos a percibir cosas aleatorias, que es otra cosa que nos dice la ciencia. Los expertos perciben señales, y los novatos, al encontrarse con algo nuevo, perciben cosas aleatorias. Si tú fueras una experta en física y yo un novato en ciencias, y alguien nos enseñara una serie de problemas de física, tú probablemente dirías, ese problema es de aceleración y ese de velocidad. Y yo probablemente diría que ambos tienen que ver con un objeto volador. Yo los vería como lo mismo y tú los diferenciarías. Ese sería un ejemplo de cómo un experto aprende por percepción de su entorno y un novato no. El fútbol es un gran ejemplo de esto. Si yo no entiendo las jugadas y qué hacen los jugadores, no voy a aprender. Si me tiras en medio del campo en un partido del Barcelona, no podría aprender tanto como lo haría Xavi, porque él entiende lo que está haciendo la gente a su alrededor y aprende de ello. La teoría de la carga cognitiva
nos dice que los entornos de aprendizaje por descubrimiento son geniales para los expertos y malos para los novatos, y la instrucción directa es buena para los novatos y no tanto para los expertos. John Sweller, un científico cognitivo australiano, describe esto como un efecto de desvanecimiento progresivo de la guía. Cuando alguien es nuevo en algo, es mejor guiarlo en todos los pasos, pero con el tiempo, cuando se convierte en un experto, vamos guiando cada vez menos y dejamos espacio para que descubra por sí mismo. La mayoría de la gente, al hablar de este tema, o bien apoya el aprendizaje por descubrimiento es el mejor, o defienden la instrucción directa. La mayoría de las veces en los colegios los estudiantes son novatos, así que personalmente diría que puede que debiéramos inclinar la balanza hacia la instrucción, y a medida que adquieren experiencia, crear un par de situaciones de aprendizaje por descubrimiento. Creo que es un caso típico en que hay un estudio científico muy útil que puede resolver un debate que lleva generaciones activo en el mundo de la educación. Básicamente, estás diciendo que quizá estamos dando demasiada información a los estudiantes y llenando su memoria de trabajo en vez de darles el espacio que necesitan para procesar esa información y explorar por sí mismos, para luego darles algunos datos más y volver a darles espacio para procesarlos y así. ¿Te refieres a eso, verdad? Sí, eso es. Lo que estoy diciendo básicamente es que sí. Queremos darles información. Esa información, según el científico cognitivo Daniel Williams, es necesaria para el pensamiento de orden superior. Necesitan información, pero en pequeñas dosis. Quizá 5 o 10 minutos de información y luego algunas preguntas que los hagan pensar, hablar con sus compañeros e intentar aplicarla de manera breve. En ese tiempo consolidan lo que intentaban retener en la memoria de trabajo, en la memoria a largo plazo. Les da tiempo para procesarlo. Luego, como has dicho, se podría volver a dar algo de información nueva, pero poco a poco. Nuestra memoria de trabajo es muy capaz. Creo que un científico cognitivo describiría la memoria de trabajo como cualquier pensamiento del que somos conscientes. Eso es lo que diferencia el cerebro humano de los demás, por lo que evolucionamos y somos la especie más inteligente. Es lo que nos ha dado la penicilina y la teoría de cuerdas, pero está muy limitada. En todos los países del mundo, los números de teléfono tienen como mucho 7 dígitos y no más. ¿Por qué? Porque no podemos recordar más números. Es decir, nuestra memoria de trabajo es muy potente, pero muy pequeña. Otro ejemplo de un desafío para nuestra memoria de trabajo es, por ejemplo, vamos a una fiesta y conocemos a alguien. Se llama Alex. Hablamos con él, es una persona interesante, nos giramos para saludar a un amigo que acaba de entrar y ya se nos ha olvidado el nombre de Alex en unos segundos. Necesitamos poner a la memoria de trabajo en situaciones que no le exijan retener tanta información de golpe, sino darle una dosis pequeña y dejar que la repose y la procese. Y con suerte la registre en la memoria a largo plazo, para poder acceder a ella sin tener que recordarla activamente, y ya estaría libre para repetir el proceso. Si intentamos darle demasiada información a la vez, empezaremos a olvidarnos de cosas, como el nombre del chico de la fiesta. El cerebro no puede almacenar toda la información que conocemos. Una de las cosas que sabemos y que hacen los expertos es intentar dividir la información. Es decir, lo que podría ser una única pieza de información para mí. Si, por ejemplo, intentas enseñarme historia de España, a lo mejor cogerías el reinado de cierta persona y tendrías una frase para describirlo. Y eso sería un único paquete para ti. Pero para mí, la organización no sería la misma. No tendría una secuencia del reinado de esa persona y vería una serie de eventos inconexos. Por eso sería mucho más exigente con mi memoria de trabajo que con la tuya, porque para ti es una única pieza y para mí son 10. Entonces, mi memoria de trabajo se podría sobrecargar mucho más fácilmente. Al desarrollar nuestro conocimiento, lo que hacemos es aprender a digerir y procesar la información en paquetes. Debemos pensar en esto al enseñar a los alumnos a hacer cosas. Se ha hablado mucho últimamente sobre la necesidad de enseñar pensamiento crítico a los estudiantes. Y tú has dicho, sí, bien, pero vamos a enseñarles a pensar de manera rigurosa también.
Quiero que desarrolles un poco esta idea. ¿A qué te refieres con de manera rigurosa? ¿Y cómo pueden los profesores y los padres ayudar en esto? Me alegra que me lo preguntes. Hemos hablado un poco de la ciencia y creo que aquí es donde la ciencia es fascinante y algo contradictoria. Quiero que quede claro que apoyo la idea de que la educación está para enseñar pensamiento crítico y resolución de problemas, pero la manera de llegar a hacerlo es lo que nos desconcierta un poco. Queremos creer que son habilidades que se pueden enseñar, que si practicamos el pensamiento crítico y la resolución de problemas, podemos mejorar en ello. Pero creo que un científico cognitivo diría que solo se puede pensar de manera crítica sobre cosas de las que sabemos mucho. Por ejemplo, si te dijera, vamos a discutir por qué el cielo es azul, podría diseñar una situación en que te hiciera un montón de preguntas que aparentaran ser pensamiento crítico. ¿Crees que el hecho de que el cielo sea azul tiene que ver con la naturaleza de la luz y su estructura? ¿O que tendrá algo que ver con la reflexión y el agua de los océanos? Es muy difícil que puedas responder si no sabes algo del espectro luminoso y cómo funciona la luz. Tu habilidad para pensar en profundidad sobre por qué el cielo es azul, o por ejemplo, si te digo, imagina que mañana te levantas y el cielo es verde. Piensa en posibles motivos por los que el cielo te parezca verde. ¿Cuáles pueden ser? Sin un conocimiento de base sobre la luz, solo puedes ir adivinando en vez de pensar de manera crítica. Entonces, un científico cognitivo diría que el pensamiento crítico depende del ámbito. Nunca he tenido un pensamiento crítico útil sobre física de partículas porque no tengo ni idea de física. Si me pides que piense críticamente por qué Napoleón atacó la segunda mañana de la batalla de Waterloo y si fue una decisión inteligente o estuvo equivocado, no sé lo suficiente para discutir sobre el tema sin los hechos primero. Creo que ese rigor para un científico cognitivo sería enseñar a los estudiantes un montón de cosas y luego hacer que hablen sobre ellas. Primero hablamos sobre el espectro de la luz y luego les decimos lo del cielo verde y por qué podría pasar. Hablamos de partículas y de reflexión en la atmósfera. Sin esto, los estudiantes podrían decir que se vería verde porque se refleja el océano, que es lo que dice mucha gente. Pero obviamente es algo irreal y que no se clasifica como pensamiento crítico, es adivinar. La conclusión sería que el pensamiento crítico es muy importante, pero la gente lo ve como el opuesto al conocimiento de la información y dicen, ¿por qué enseñar hechos cuando deberíamos estar enseñando a resolver problemas? Y la respuesta es porque no se pueden resolver los problemas sin saber mucho sobre el tema que tratan.